y Señor de señores. Gloria a Jesús. Bien, vamos rápidamente a ministrar la palabra del Señor. Dios bendiga su vida, Dios bendiga la vida de los pastores, el líder, el ministro que nos ven a través del canal de televisión. Un gozo y un privilegio nuevamente poder, hermanos, estar en la casa del Señor y poder llevar, hermanos, la palabra de Dios que nos, hermanos, alimenta el espíritu. Recuerden, la carne para nada aprovecha. El espíritu necesita alimentarse, necesita crecer, necesita fortalecerse y necesita conocer a Dios, porque hay mucho desconocimiento de Dios afuera del mundo y dentro de las iglesias también. En el mundo entero de las miles de iglesias hay mucha gente que no conoce a Dios, líderes que no conocemos a Dios, hermanos, y eso debería ser una llamada de atención para todos nosotros. Hemos aperturado la serie ya en el peligro de no conocer a Dios. Hoy vamos a grabar el segundo video. Yo sé que el tiempo es apremiante, pero esto nos va a enseñar a poder medir el tiempo en los cultos. Así que si vamos muy tarde, pues así se va a hacer. No se podemos ir a la casa sin escuchar la palabra de Dios, que es la parte más importante. Porque recuerden, la alabanza para Dios, la oración es para Dios, pero la palabra es para nosotros. Y venimos aquí a su casa por la palabra. Amén. Vamos rápidamente a la escritura, por favor. Primera Samuel, capítulo 2, verso 12. Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 12. A ver, los diáconos, hay una Biblia aquí en el pupitre para los hermanos que estén sin Biblia. Por favor, alcance la Biblia para que puedan tener que lecturar. Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 12. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Hoy grabamos el segundo video de la serie El peligro de no conocer a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Nos ponemos en pie en reverencia a Dios y la vamos a lecturar esta palabra preciosa y bendita para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, en la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón por permitirnos este beneplácito, este privilegio, Padre mío, de haber tomado tu palabra y haber dado lectura en esta hora. Te pedimos, amado Padre, mi persona y los presentes, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y seas tú hablándonos a través de mis labios, a través de este barro, Padre mío, para que tu palabra traspase hasta nuestro espíritu y nos dé vida, Padre bendito, nos fortalezca, nos haga crecer, bendito de la gloria, y nos prepare para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete con autoridad en este momento sobre cada vida, sobre cada corazón, mientras esta palabra es predicada. Seas tú, Padre mío, libertando, seas tú sanando, seas tú restaurando, seas tú consolando, seas tú bendiciendo cada una de nuestras vidas, de los que estamos presentes y de aquellos que están a través de esas pantallas en el mundo entero. Gracias, Señor Dios mío, te damos por todo, Dios del cielo. Atamos en este momento también al hombre fuerte, a todo espíritu contrario que se mueve en los aires, todo espíritu, Señor Dios mío, que no tiene parte ni suerte en esta hora, sea atado y echado fuera de este lugar, fuera de la vida, Padre mío, para que el pueblo tenga libertad y los amigos que también nos escuchan tengan la libertad de escuchar tu palabra. Declaramos la victoria en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Mantengamos la Biblia abierta. Prestemos mucha atención. Gloria a Jesús. Bien, los que no han estado en la clase pasada, recuerden, estamos en la clase de la Escuela Bíblica Cristo El Salvador. Estamos aprendiendo muchísimas cosas interesantes. Ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo aquí. Ustedes me ven parado mientras están en la alabanza, yo escucho al Señor y me va ministrando y voy agregando textos que van al mensaje, que enriquecen el mensaje. Y la verdad que es un honor, hermanos, tener a un Dios que todavía sigue hablando, que todavía nos sigue, hermanos, ministrando. La boca de Jehová no se ha cortado para hablar. Amén. Él sigue hablando a todos aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, a los que tienen comunión íntima con el Señor. El Señor les habla audiblemente, así que es un gozo poder, hermanos, manifestar esto, porque esto es real. La iglesia no es religión, la iglesia es poder. Tenemos contacto no con un yeso, con una madera, hermanos, sino con el Dios creador del cielo, de la tierra, creador del universo entero. Bien, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto la clase pasada, el video está grabado ya en otro canal se llama Predicadores de la Cruz. Nos han cerrado ya 2 canales, nos cerraron La Biblia Responde, nos han cerrado inhabilitado Edgar Cruz Ministries, el canal principal,
por 3 meses nos han cancelado por hablar sobre la vacuna, por hablar en contra de la tecnología 5G, nos quitaron los videos y nos bloquearon el canal. Así que el video está siendo ahora grabado, los videos desde la semana pasada en el canal Predicadores del Cruz en YouTube. Ahí estamos llevando estos mensajes hasta que podamos ingresar nuevamente al otro canal. No obstante, así lo cierre, igual nosotros seguiremos abriendo otro medio para seguir llevando el mensaje de salvación. Bien, la clase pasada tomamos el libro de Oseas. No lo anoten porque ya lo tienen anotado en su cuaderno, supongo que lo tienen anotado. Hemos hablado del libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, en el cual habla el peligro de no conocer a Dios. Nos muestra claramente que las personas pueden, hermanos, de repente alabar a Dios, cantar a Dios, incluso tener dones, talentos tal vez, pero hay mucha gente dentro de las iglesias que no conocen a Dios. Sabemos que la gente que está fuera en el mundo no conoce a Dios, por eso está pecando y el diablo se enseñorea de ellos y obedece todo lo que el mundo les muestra en medio. Este mensaje mayormente es para toda la iglesia en el mundo entero. Hermanos, hay mucha gente que no conoce a Dios, lleva años en la iglesia y no conoce a Dios, danza, habla en lengua, pero no conoce a Dios. Conocer a Dios va más allá, hermanos, del entendimiento humano. Conocer a Dios, vamos a ver qué implica el conocer a Dios. Vimos que aquellas personas que no conocen a Dios, uno, son destruidos, dos, son desechados del conocimiento, son echados, incluso hasta de los ministerios son echados, así como Elí fue echado del sacerdocio. ¿Qué más? Dice que también Dios se olvida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y pasa la maldad a la tercera y cuarta generación. Hemos visto ese tema, los hemos explicado, hemos enseñado también los 2 propósitos que Dios, hermanos, por la cual creó al hombre en esta tierra. Había 2 propósitos que usted lo debe saber ahí. Hablamos sobre cada uno de los propósitos. Tomamos Oseas capítulo 5, hablando también que aquellas personas que no conocen a Dios también van llevado cautivo, llevado preso, encadenado, atado por el diablo y por su carne. Eso también nos hemos explicado. ¿Qué más? Hemos dicho también que cuando, hermanos, uno no conoce a Dios, uno pasa hambre y pasa sed. Y esa sed y esa hambre, tomamos también el pasaje de referencia, una sed que no es solamente agua, sino una sed espiritual, una sed que seca. Cuando uno come agua se seca y luego se muere. Por eso mucha gente está así, no siente, hermano, la unción, no siente el gozo, porque se está secando. ¿Y por qué? Porque no tiene palabra de Dios en su vida. La palabra es la única que nos da el conocimiento de Dios. Usted puede orar a Dios, conversar con Dios, puede hablarle, y de vez en cuando Dios nos habla, sí. No crea a todos aquellos mentirosos, apóstoles, falsos profetas que dicen ser y no son, que Dios les habla todo el momento, que están hablando todo el momento con Dios. Ni a los profetas del Antiguo Testamento Dios los hablaba todo el momento, todos los días. Venía Dios sobre el Espíritu de Jehová, venía sobre el profeta, le daba la palabra y luego se iba. Y pasaban meses, pasaban años, y hasta que hiciese el propósito, y nuevamente prendía el Espíritu de Jehová y hablaba. Y así era. Lamentablemente hay mucha ignorancia, por eso que se ha levantado la apostasía, engañando a muchas iglesias. La Biblia dice que aún los escogidos serían engañados, a un líder caerían en este engaño de la apostasía por falta de conocimiento de la palabra. Y los apóstatas tendrán su parte en el lago de fuego. La apostasía, vamos a demostrar, es un pecado tan grave que no va a alcanzar el perdón. Y lo vamos a demostrar por las escrituras, pero bueno, eso viene más adelante. Hemos hablado sobre eso. Bien, en el día de hoy, en este segundo video, queremos hablar en esta segunda parte de esta serie. Queremos conocer un poquito sobre la historia de Elí y sus hijos. Elí fue un hombre llamado por Dios. No lo llamó los hombres, Dios mismo lo llamó. Fue apartado por Dios de entre todas las tribus de Israel, con el objetivo de ser el sumo sacerdote por encima de los sacerdotes, por encima de los levitas, por encima del pueblo. Él era la autoridad máxima, como en este caso de repente un pastor, un presbítero general, era la autoridad máxima. Sin embargo, fue desechado, sin embargo, fue cortado, porque a pesar de haber sido llamado por Dios, no procuró conocer a Dios al cual le llamó. Si Dios nos ha llamado, la obligación, el deber nuestro es de conocerlo. No podemos venir solamente a cantar un par de toritos, derramar unas cuantas lágrimas y luego irnos. Eso no es conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no puede amar a Dios, porque solamente se ama lo que se conoce. Por eso hay una preocupación en nuestra parte de poder enseñar las escrituras. La palabra tiene que
tantas cosas que nos falta aprender a todos nosotros. No existe, hermanos, faltaría tiempo para aprender todo el conocimiento de Dios. Por eso debemos aprovechar el tiempo que nos queda, el corto tiempo que nos queda en ir a las Escrituras. Bien, el texto que hemos tomado, dice la Escritura, que los hijos de Eli, ¿quiénes eran los hijos de Eli? Si Eli era el sumo sacerdote, los hijos de Eli eran sacerdotes, fueron llamados también, fueron orados, fueron ungidos como sacerdotes. Eli estaba en el lugar santísimo, que representa el altar principal, y los hijos ministraban en el lugar santo. Eran los sacerdotes que estaban abajo, en la parte de abajo, de ese altar que también simboliza. Y para allá estaba el atrio y más allá estaba el pueblo. Así estaba dividido en el Antiguo Testamento. Lo mismo sucede en las iglesias, debería ser el mismo patrón. Muchos no lo hacen por desconocimiento. No obstante, estos hijos de Eli habían crecido como el sumo sacerdote, pero el problema grande fue que Eli, su padre, no les enseñó a sus hijos a amar al Dios al cual ellos estaban sirviendo. No les enseñó a que ellos conozcan a su Dios. ¿Y por qué? Porque Eli mismo no conocía completamente a Dios, y por eso él erró, y por eso él fue cortado. Dice ahí la Escritura que los hijos de Eli eran hombres impíos, pero ellos ministraban en el altar, pero ellos tomaban los sacrificios, los holocaustos, eran los sacerdotes, y eran hombres, dice la Biblia, impíos. Que la palabra impío significa alguien que ha conocido y luego se aparta y cae en pecado y luego continúa en ese pecado. La palabra impío, aquel que conoció y se vuelve para atrás y empiezan a hacer maldades. La Biblia los llama hombres impíos. Los hijos de Eli eran hombres impíos. No podemos quitar esa palabra. Esa palabra tiene que estar ahí con un propósito. La Biblia dice dicho, los hijos de Eli eran hombres malos. No, pero dice impíos. Impíos es algo grave. Es alguien que ha caído en apostasía. Impío es alguien que se ha apartado de la verdad. Es alguien que está haciendo y perturbando a los demás a que caigan también en la misma perversidad que ellos están cometiendo. Así son los apóstoles, engañando a mucha gente, pervirtiéndolos. Los hijos de Eli fueron tan perversos que hicieron que el pueblo que entregaba las ofrendas al altar, que entregaba las ofrendas a Dios, ya no quisieron entregar. Se cortó las ofrendas, se cortó los holocaustos. ¿Por qué? Porque veía que ellos eran los que lucraban con el dinero, lucraban con los holocaustos, y no se presentaba y no se hacía conforme al mandamiento, lo que estaba establecido en el Yeshiva, la moral, el Pentateuco, la ley de Moisés, en los 5 libros del Antiguo Testamento, lo que Dios mandó. No lo hacía. Por eso muchos pueblos se escandalizó y no quiso más ya hacer cumplir el mandamiento que Dios ordenó. Dice aquí, los hijos de Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Más de no había en ellos conocimiento de Jehová. Y entonces, ¿cómo ministraban? ¿Se ha puesto a hacer esa pregunta? Lo mismo pasa en este tiempo. Hay muchos pastores que no conocen la palabra. Hay muchos evangelistas que no conocen la palabra y son evangelistas y hablan cosas que están fuera de la Biblia. Hay muchos maestros que no conocen la palabra. Hay muchos ministerios de alabanza que cantan y no conocen la palabra. Hemos demostrado aquí muchas alabanzas que están fuera de la palabra, que van en contra de la palabra, pero ministran. Y eso acabó con fuego extraño. Y el fuego extraño Dios lo reprueba. Cuando uno tiene que entender, tanto los ministerios de alabanza que no están en cualquier lugar, están en el lugar santo. Ese es el lugar santo. El que tiene que pasar a cantar, el que va a tocar el teclado, el que va a estar aquí en el púlpito, tiene que ser gente que tiene que haber venido correcto, o haber orado, o pedir perdón a Dios, o haber reconciliado, o dar cuentas con Dios. Porque esto no es cualquier cosa. Ahora, eso es un peligro. Los hijos de Eli no conocían a Dios. Muchos líderes de este tiempo no conocían a Dios. Hay una alabanza que dice: Jesucristo está vivo, Jesucristo no ha muerto. Eso está mal. Pregunto yo: ¿Jesucristo ha muerto o no ha muerto? Jesucristo murió. Si Jesucristo no hubiese muerto, no habría resurrección, no habría salvación, no habría perdón de pecados. La alabanza está mal. Y lo cantan grandes ministerios y los demás de las iglesias lo repiten. Y está mal. Elías subió al cielo, dice,
¿qué dice Elías subió al cielo? En un carro de fuego. Así se la alabanza, ¿no? De otro ministerio. Subió en un carro de fuego, dice la alabanza. ¿Es correcto eso? No, la Biblia no dice que subió en un carro de fuego. El carro de fuego lo apartó. Él subió en un torbellino. Usted entiende, hay cosas que cantan, cosas que predican, que están fuera de la Biblia. Y la gente, por desconocimiento, lo cree. Y eso acarrea condenación. Eso es peligroso. Porque se empieza a levantar fuego extraño y le da lugar al diablo. Hay que tener cuidado de este altar de símbolo y con toda autoridad nos ponemos delante de cualquier hermano para administrar y tener en cuenta esto. A los pastores, empezar a enseñar el conocimiento de Dios. Usted le pregunta a sus líderes y le dice: ¿usted sabe cuáles son los atributos de Dios? Y no sabe cuáles son los atributos de Dios. ¿Y cómo ministran? Hay un desconocimiento total. Es muy peligroso. Vemos en el Antiguo Testamento este claro ejemplo. Los hijos de Eli ministraban a Jehová, pero dice ahí, pero no tenían conocimiento de Jehová. Y como no tenían conocimiento de Jehová, ellos fueron cortados. Yo quiero que usted entienda el peligro de esto, porque ellos no tuvieron perdón. Porque en la Biblia vamos a demostrar que hay pecados que no tienen perdón. Es muy peligroso. Veamos la historia, un poquito nada más, sobre la historia de Elí y sus hijos. Vamos a la escritura, a 1 Samuel capítulo 2, verso 28 al 36, vamos a lecturar. Primero, y no me mire el reloj, el tiempo se ha consumido y tenemos que dar parte de la palabra. Primera carta de Samuel 2, 28. Yo sé que quieren ir a casa, hermano, yo también. Tengo una familia que me está esperando. Pero la parte del Señor no podemos quitarla. Primero Samuel 2:28. Dice ahí una sentadita. Yo voy a lecturar, voy a ir explicando. Usted va a ir leyendo. Cuando yo lecturo, usted lee. Cuando yo explico, usted presta atención aquí adelante, por favor, para entender. Dice, primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 28. Está hablando Dios y dice: y yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel. Dios está hablando de Elí. Yo lo escogí, no le escogí a un pastor, no le escogí a un hombre, no le escogí una denominación. Dice Dios, yo lo escogí, dice Dios. Yo lo escogí dentro de las 12 tribus que hay en Israel. Yo lo escogí para que ofreciese sobre mi altar, ¿qué? Y quemase incienso y llevar efod. Tres cosas. Para tres cosas, para tres oficios, Elí fue llamado. Ofrecer sobre el altar de Dios el sacrificio, quemar el incienso y llevar el efod. ¿Qué es el efod? El efod es el vestido sacerdotal, el vestido único. Escuchen, era una vestimenta, presta atención, era una vestimenta única que no lo llevaba nadie, ni los reyes de otras naciones, solamente el sumo sacerdote, Elí, ni los sacerdotes. La vestimenta del efod era una vestimenta compuesta por lana pura de la más alta calidad, por lino fino y por qué más, y por, escúchenme, por hilos de oro. O sea, la vestimenta sacerdotal estaba compuesta con hilos de oro. Era una vestimenta preciosa, porque era el sumo sacerdote, no era cualquiera. El efod para ofrecer el altar, o sea, era una especie de honra que Dios había concedido a este sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el que se presentaba una vez, escúcheme, una vez delante de Dios a ofrecer sacrificio por todo el pueblo de Israel, una sola vez. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se amarraba una soga a la cintura y la soga estaba compuesta por varias campanitas, y cada paso que él daba la campanita decía tirilín, tirilín, sonaba. Porque si el sumo sacerdote no estaba a cuenta con Dios, él moría. Eso estaba escrito. Él moría en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar, ni sus hijos, ni su esposa, ni su familia podían entrar a sacarlo, porque también moría. Porque el lugar de Jehová es santo. Por eso él andaba con la soga. Cuando los campanas sonaban, la gente fuera, los sumos sacerdotes esperaban y sabían que él estaba vivo y estaba ofreciendo, hermano,
el perdón por toda la nación de Israel. Cuando no se movían las campanas, los sacerdotes afuera oraban, tenían miedo, se habían muerto. Y sonaba la campana y Elí adentro hacía sonar también las campanas. Y luego Elí salía. Ese era el ritual que Dios había establecido. Porque nadie podía entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba, hermanos, el arca, el testimonio, estaba todo lo que Dios había, las tablas de la ley, estaba todo lo más preciado que Dios había puesto. Dice la Escritura que ahí descendía fuego, que se descendía, ahí estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, era un honor, era un privilegio haber sido escogido. Digo, yo lo escogí para tres cosas. No podemos sacar un mensaje de estas tres cosas. No es el propósito. Sigamos avanzando. Dice, para que llevase el voz delante de mí, di a la casa de tu padre. Dios le habla de mí directo, le dice, todas las ofrendas de los hijos de Israel. Otro privilegio más. Dios le entregó a Elí, al sumo sacerdote, todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque ellos no trabajaban. Ellos estaban exclusivamente dedicados a la obra del Señor, y de las ofrendas se vestían, se alimentaban y hacían todos los sacrificios de las ofrendas. ¿Qué más? Dios le pregunta a Elí y le dice, ¿por qué pues habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Más de eso, has honrado a tus hijos más que a mí. Porque Elí sabía que sus hijos estaban haciendo mal. La gente del pueblo le hablaba, le decía que ellos estaban siendo altos impíos, y Elí no los amonestaba porque amaban a sus hijos. El amor que tenía Elí por sus hijos era mayor que el amor por Dios. Y así hay muchos cristianos que aman esposo, esposa, hijo, tanta cosa. Su amor es más grande que el amor que uno profesa por Dios. Y a mucha gente no le va a gustar esto, y se convierte en niñeras y malcrían a los hijos. Tengan mucho cuidado cuando los hijos quebranten el mandamiento. No le vaya a pasar lo mismo que pasó con Elí. Mucho cuidado. Jehová le pregunta, ¿has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas y de mi pueblo Israel? Por tanto, viene la sentencia y el juicio de Dios. Dios esperó que Elí se arrepintiera. Dios le dio tiempo a Elí que corrigiera a sus hijos, pero Elí no lo hizo. Esto pasó mes tras mes, semana tras semana, año tras año, y se cansó. Dios se cansó. Llegó la copa de la ira de Dios. Llegó a tomar la copa, porque en la copa hay un tiempo, hay un límite, como hemos demostrado por la Biblia. Dios nos perdona la desobediencia, y uno viene y se humilla y Dios perdona. Pero hay gente que comete algo malo y no se humilla, y sigue cometiendo y no se humilla. Y Dios da oportunidad, manda palabras, manda obras, manda de diferentes maneras. Dios le habla y no se quiere humillar. Y Elí no se humilló. Dios esperaba que el sumo sacerdote corrigiera a sus hijos, no lo hizo. Llegó el momento que Elí fue sentenciado por el Dios del cielo y la tierra. Y dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, está hablando Dios, no está hablando el pastor, no está hablando Moisés, está hablando Dios mismo. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios llamó a Elí para que toda su descendencia, todos sus hijos y los hijos de sus hijos fueran los sumos sacerdotes. Pero fueron cortados. Igual manera nosotros. No piensen que Dios va a hacer excepción de personas entre Elí y nosotros. Tengamos mucho cuidado. Esto tiene que hacer una reflexión en nosotros. Si no conocemos a Dios, cometeremos un grave error que nos puede costar la salvación. Miren, dice ahí, yo había dicho que estarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, porque Dios es cierto que decreta cosas, pero también tiene el poder. Escucha, aprenda esto, lo que muchos de la no lo van a enseñar. Dios tiene el poder, la autoridad, la soberanía de cambiar
sus decretos. Dios había dicho al rey Ezequías que moriría, ¿sí o no? Moriría, arregla tu casa que vas a morir. El profeta Isaías fue y dijo, arregla tu casa que morirás, así dice Jehová. Pero Ezequías se humilló. Sus lágrimas, su clamor, no fue una oración cualquiera, fue un clamor. Eso hemos estudiado también, está grabado el video, que conmovió el corazón de Dios. Y Elías, el profeta Isaías, estaba saliendo por la puerta ya, cuando Dios mismo viene y le habla: Isaías, vuélvete. Y así le dirás a mi siervo Ezequías: yo he visto sus lágrimas, yo he visto su humillación, yo he visto su clamor. Dile así: por lo tanto yo te añado 15 años más de vida. El rey iba a morir en sus días, estaba decretado por Dios, nadie iba a cambiar eso, pero Dios tiene el poder de cambiarlo. Dios había dicho que la familia, los herederos, la descendencia de Elí militarían perpetuamente en el altar, pero en vista de su pecado y su no arrepentimiento, Dios lo cortó. Porque Dios no es burro de nadie, porque Dios no puede ser burlado. Dice ahí: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo dará, porque yo honraré, esa frasecita ahí en su Biblia, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tengamos cuidado con menospreciar a Dios. Dios no puede ser burlado. Aprenda este principio en la Biblia para que luego diga: pero ¿por qué pasa esto? Los que me desprecian serán olvidados, y yo voy a honrar a los que me honren. Así trabaja Dios, así está escrito en su palabra. Sigue diciendo Dios, sigue hablando, mira, no se cansa, dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo, le dice Elí, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Nadie llegaría a la vejez, todos serían cortados, jóvenes, todos. Dice ahí: verás, dice, hacer tu casa, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y para llenar tu alma de dolor. A veces los hijos causan dolor, Señor. ¿Usted cree que cómo se siente un padre que su hijo es un delincuente, que es homosexual, que es drogadicto, que no puede dejar el alcohol? ¿Cómo cree que los padres? ¿Usted cree que los padres se alegran? Un padre llora. Y yo le decía: por cuanto tu pecado, Elí, nunca dejarán de llorar tus ojos. Tus mismos hijos, tu descendencia, serán martirio, y tú te lamentarás en aquel día por no haber corregido a tiempo, por no haber devuelto a Dios. Tú te arrepentirás de no haberme conocido, en otras palabras. Y no importa si Elí, ¿usted cree que cuando Dios le dijo eso, usted cree que Elí no lloró? ¿Cómo hubiese actuado usted, hermana Marilu, si Dios les hubiese dicho estas palabras? Tu familia será destruida, tu casa será destruida. Cualquiera lloraría, se humillaría. Pero usted tiene que entender que hay pecados que ya no son perdonados. En la Biblia, muchos de los que dicen: todo pecado es perdonado. Mentira. Hay mucha ignorancia en los líderes. Predican la palabra y no saben lo que predican. Anatema, dice la Biblia en Gálatas, aquel que enseña un evangelio diferente. Enseñar es un privilegio, predicar es un privilegio, una honra, un honor. Pero si tú enseñas algo que está fuera de la Biblia, eres maldito. Serás juzgado por Dios, porque a muchos habrás engañado y habrás incurrido en ese error. Uno tiene que pararse aquí con temor y con temblor, decir esto, porque yo sé que me voy a condenar si de mi boca sale algo que no está en la Biblia. Uno tiene que haber estudiado toda la Biblia muchas veces y corregir los mensajes, y ir a oración, y ir a ayuno, y ir a vigilia. Y
que el Espíritu Santo confirme todo. Porque si enseñamos algo que está en nuestra mente, que está en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, o enseñamos algo que hemos encontrado por ahí, porque mucha gente del internet, de los libros, de lo que enseñaron sus maestros. Y si tus maestros te enseñaron mal, si los pastores te enseñaron mal, tú tienes que estudiar y cotejar y ver, corroborar si la Biblia está correcta o no está correcta. Por eso es único escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaré la vida eterna. Es un peligro esto. Elí se humilló, lloró, derramó sus lágrimas, tal vez ayunó, pero Dios no lo perdonó. Porque cuando se colma, escucha bien, la copa de la ira de Dios, ya no hay perdón. Y vamos a demostrarlo por la Biblia. Dice ahí, y sigue diciendo, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, o sea, jóvenes, y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos irán los nombres, Ofni y Finees, los unos sacerdotes que habían pecado, a los cuales Elí no había corregido. Ambos, dice, morirán en un día, en un solo día, a los dos los mataré, en un solo día, y eso servirá por señal para que tú veas que yo haré lo que te estoy diciendo, y te será por señal de esto, dice, ambos morirán en un día, y yo, dice el Señor, sigue diciendo, y no se cansa que va de hablar, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. O sea, Dios levantaría otro. Y mire, ¿y por qué pone? Bien dicho, yo me buscaré otro sacerdote. Pero no, agrega la palabra fiel. Eso quiere decir que el sacerdote Elí, ¿qué fue? Infiel. Siendo llamado, habiendo empezado bien, terminó mal, porque Elí no empezó mal. Si Dios lo llamó, es porque en Elí había talento, porque Elí tenía un propósito. Pero se torció, se durmió en sus laureles, se rascaba la panza, no escudriñaba a Yeshiva, no escudriñaba a Torah. Y así hay mucha gente que porque quiere pensar un poquito, ya uno se puede dar el lujo de descansar. No, tenemos que conocer a Dios más de lo que nosotros pensamos. Tiene que haber un hambre en nosotros de conocer a Dios, porque puede haber algo que quebrante los mandamientos y seamos nosotros juzgados. Eso no se enseña, pero eso se tiene que enseñar. Si yo quiero, mi preocupación como pastor es que todos ustedes estén en el cielo, pues tengo que enseñar esta verdad, aunque mucha gente se moleste, aunque les llene el corazón, aunque lo desgarre, aunque no lo pasen bien, pero bendito sea Dios, que la palabra de Dios tiene que predicarse en este altar. Alabado sea su nombre. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que hará conforme a mi corazón y a mi alma. Márquelo también. Que haga conforme a lo que yo quiero, a lo que yo he establecido, a lo que yo ya he dicho en mi palabra. Eso es lo que está diciendo Dios, conforme a mi corazón, no conforme a sus pensamientos, no conforme a sus emociones, no conforme a sus sentimientos. Porque hoy vemos muchos líderes que se mueven por pensamientos. Yo pienso, yo opino, a mí me parece. No, Señor. Usted puede tener muchos pensamientos, muchas opiniones, pero aquí en la iglesia los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Y aquí es lo que la palabra dice. Por encima de mí como pastor está la palabra. La autoridad máxima de esta iglesia no soy yo, es la palabra, es la Biblia. Y hay que obedecerla. Hay que obedecerla y cumplirla. Dice ahí, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Márquelo. Yo sé lo que estoy diciendo, Marte, donde le digo Marte, ahí Dios le va a hablar cuando usted lea realmente su Biblia. ¿De qué le digo? Cada vez que le diga Marte un pasaje, esas palabras, márquelo. Porque el Espíritu Santo me decía que lo marque, lo marcaba. Y yo he aprendido mucho. Aprende a ser obediente. Cuando usted vuelva a abrir su Biblia en otra oportunidad, donde quiera, usted va a encontrar marcado ahí. ¿Y por qué le marqué? Y usted recordará. Porque hay un mensaje profundo ahí que Dios quiere hablar al pueblo. Recuerda, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero más las reveladas son para nosotros y para los hijos. Deuteronomio 29. Hay cosas que Dios nos revela que están ahí. ¿Qué quiere decir este pasaje que se ha dicho que marque?
Dice ahí nada más ungido. Todos los días. A ver. Todos los días, no los lunes, no los sábados. Un día sí, otro día no. Un día en el espíritu, otro día en la carne. Un día con ganas de ir a la iglesia con gozo, otros días no quiero ir a la iglesia. Y no vienen. Ungido todos los días. Ungido todo lo que hay necesidad. La necesidad se va a aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si tú no estás ungido, ¿cómo harás por los enfermos? ¿Cómo reprenderás y echarás fuera demonios? Si no estás ungido. ¿No entienden? Los cristianos tienen que estar ungidos todos los días. Todos los días tengo que orar. Todos los días tengo que orar de madrugada en mi altar. Todos los días tengo que encomendarme a Dios. Todos los días tengo que leer la palabra. Esa es mi obligación. Como cristianos todos tenemos esa obligación. El problema es que mucha gente no lo hace. Lee la Biblia aquí en la iglesia nada más. La habla en la iglesia nada más. Ora aquí en la iglesia, no ora en casa. Ese es el problema. Al que Dios llama, tiene que estar ungido todos los días. Cada momento. Así estemos cansados, tenemos que hacer la obra. La obra se hace sí o sí, porque no es para nosotros. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Eso acontecería a la descendencia de David por su pecado. El pecado del padre, mucha gente dice: el pecado del padre no paga los hijos. Claro, si los hijos se arrepienten, no lo pagan, pero si no se arrepienten, ese espíritu que ha atacado a los padres pasa de generación en generación. Mucha gente no, pero mira, hay tanta ignorancia en las iglesias que he escuchado a algunos líderes decir: bueno, no hay que preocuparnos porque es hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Bueno, mis bisabuelos, mi tatarabuelo era así. Y ahí no estoy en la cuarta, ya me libré. ¡Qué ignorancia! Es infinito cuando dice hasta la tercera y cuarta generación. Dios está hablando que sería hasta siempre, a menos que sea cortado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente lo peca el tatarabuelo. Si el tatarabuelo pasa hasta la cuarta generación, el bisabuelo tiene ese mismo pecado. Y la cuarta generación del bisabuelo pasará hasta más allá. Y luego vendrá el abuelo nuevamente tendrá su cuarta generación y será una carrera que vaya hasta siempre. Y tiene que ser cortado. Y muchas veces no es cortado. Y ahí es donde radica el problema. A su nombre. A su nombre. ¿Está bien el suelo? Gloria a Dios. Ahí vamos a dejarlo, ya, porque hay tanta cosa que hablar. Gloria a Jesús. Hay que ser prudentes. Pero esto nos va a enseñar a corregirnos en el culto. Tengo unos anuncios para allá en el momento de las anuncios. Vamos a ordenarnos en el culto. La palabra tiene que tener su tiempo. Vamos a ponernos en pie. Meditemos en lo que hemos visto ahora. Todavía falta bastante que estudiar. Este es el segundo video de esta serie: el peligro de no conocer a Dios. Al Padre,